Tengo dos condenas firmes por parte de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. La primera por lo que ellos llaman enaltecimiento del terrorismo y la segunda también por enaltecimiento e injurias a las fuerzas de seguridad del Estado y a la monarquía. El tema de las injurias ha quedado sobradamente demostrado que lo que yo contaba son hechos objetivos que incluso han aparecido en numerosos medios nada sospechosos de ser revolucionarios, como todas las corruptelas de la monarquía, como la venta de armas a Arabia Saudí, como los 15 asesinatos de inmigrantes en el Tarajal por parte de la Guardia Civil, que han quedado impunes, como las torturas reiteradas del Estado español, por las que incluso ha sido condenado por el Tribunal Europeo. En cuanto al enaltecimiento, pues fue por decir que la autodefensa es legítima en todas sus formas ante la violencia opresora, también la autodefensa armada, y por poner como ejemplo de resistencia a los presos políticos antifascistas, también por denunciar el exterminio al que son sometidos por desatención médica que ha llevado a asesinar a presas comunistas como Isabel Aparicio. El Estado considera terrorismo a la resistencia frente a su violencia, porque pretenden tener el monopolio de la violencia para que no se pueda poner fin a todas esas injusticias que imponen con la represión, que también es violencia y que ejercen además de una forma armada. Si preguntamos por la calle a la clase trabajadora a qué tienen terror, pues van a decir que a la falta de un trabajo en condiciones, a la falta de una vivienda digna, también a la represión. No van a decir que tienen terror a que un grupo armado luche precisamente por esos derechos y libertades. Por lo tanto, lo que es el terrorismo para la clase trabajadora, lógicamente no es lo mismo que para la clase dominante de los capitalistas, que teme que se les arrebaten sus privilegios amasados de una forma ilegítima y que son conscientes de que solo por la violencia pueden perpetuar su poder y que solo por la autodefensa ante esa violencia pues se les puede arrebatar el poder. De ahí que tengan tantísimo miedo y persigan a quienes defendemos la autodefensa ante toda su violencia, ante todo su terrorismo, que se manifiesta en multitud de formas y a diario y que se cobra incontables víctimas. Hay mucha hipocresía al respecto porque mucha gente que condena esa autodefensa no condena toda esa opresión violenta que provoca que no haya otra salida porque ellos cierran la vía pacífica para cambiarlo todo. A nosotros nos encantaría poder cambiar las cosas a las buenas, pero si no nos lo permiten no vamos a renunciar a la única vía para poder conquistar cambios profundos y conquistar nuestros derechos y libertades. Hay muchos raperos y artistas de todo tipo que hablan de las injusticias, pero como la televisión que muestra que hay miseria, que hay guerras, que hay represión, pero no señalan a los culpables y no plantean una alternativa para ponerles fin. En mi caso y en el de otros raperos represaliados, lo que nos hace especialmente peligrosos es que hemos planteado esa alternativa al socialismo, la República Popular, y además hemos hablado de esas organizaciones, hemos apoyado a las organizaciones que se han enfrentado al Estado de una forma consecuente para conquistar eso. Nos hace peligrosos porque el Estado es más consciente que nadie de que ellos necesitan organización para oprimirnos y de hecho están perfectamente organizados, no escatiman esfuerzos y recursos en ello para aplastarnos, explotarnos y saquearnos, y saben que sin organización revolucionaria jamás vamos a poder acabar con esa opresión. De hecho, por eso en mi primer juicio se centraron especialmente en una canción que ni siquiera habla de lucha armada, sino que habla de organización comunista, la canción Libertad Cámara de Arenas, porque yo ahí hablo de la organización necesaria y lo pongo como ejemplo de organización. Entonces, eso es lo que realmente teme el Estado, porque podemos estar años y años diciendo que hay injusticias, que si no planteamos cómo acabar con estas, pues eso tampoco les supone ningún peligro. Sí, tienen esta obsesión conmigo y se ceban tanto por ser un rapero comunista con todo lo que ello conlleva. Y como comunista y como explicaba antes, soy consciente de que lo más importante es la organización. Y no solo incito a esta desde mi militancia en el arte revolucionario, sino que también estoy organizado y milito más allá. Una militancia en las calles por las que también sufro represión y que también puede llevarme a prisión.
Como reconoció la fiscal en el último juicio, soy peligroso porque soy conocido e incito a la movilización social. También en el primer juicio hicieron hincapié en todas las visitas que tienen mis canciones. El hecho de que además este mensaje llegue a bastante gente, les haga pensar, les haga organizarse, les haga conocer cosas que el Estado quiere ocultar, pues por todo ello me conciben como alguien peligroso y van a por mí de esta forma. Es evidente que si hiciera canciones con el mismo mensaje, sufriría represión, pero no tanta. Que si existe esta inquina es por predicar con el ejemplo y organizarme, porque eso a la vez hace que otros pues también tomen ejemplo y se organicen. El Estado es muy consciente de que para elevar la conciencia y por tanto organizar la revolución hace falta hablar claro y cuando uno habla claro está en el punto de mira. Muchas personas dirán que el comunismo es legal porque uno puede ir a la librería y comprarse un libro de Marx o de Lenin o de Engels o de Stalin. Pero lo que yo estoy diciendo, como tantos otros represaliados o como comunistas ilegalizados, encarcelados, asesinados y torturados, no es nada que no dijeran Marx, que no dijera Engels, que no dijera Lenin, etcétera, etcétera. Es decir, lo que temen, como menciona la pregunta, es que se lleve a la práctica. Si todo se reduce a teoría, en ese eterno divorcio entre teoría y práctica, que es lo que le interesa a la burguesía, pues deja de ser peligroso y se convierte en folclore. Y vemos como hoy el llamado movimiento comunista está lleno de folclore, pero práctica que realmente eleve la conciencia de la clase obrera y los sectores populares es apenas existente. Y cuando existe esta práctica es cuando el Estado, pues de verdad, pues se pone nervioso porque sabe que entonces sí que se está elevando la conciencia. Y creo que eso es importante que quede claro porque mucha gente se ha creído el cuento de la democracia porque se puede poner una camiseta con la hoz y el martillo, pero que lleve a la práctica todo aquello que, como digo, planteaban los clásicos del comunismo y conocerá lo que es la represión, tarde o temprano. Pretenden colarnos que aquí el único problema es que el rey emérito, bajo manga con unas corruptelas, ingresó aún más de la millonada que ya recibía del presupuesto público, ¿no? Lo que no se está diciendo, porque quieren desviar el fondo de la cuestión, es que lo que cobra la monarquía de forma legal y pública ya es un saqueo multimillonario por el que tienen que pagar, también por ser herederos del fascismo, por tantos años de opresión, porque lógicamente han apoyado todas las políticas criminales de la oligarquía en todos los sentidos. Tienen que ser juzgados y condenados y tener un castigo ejemplar. Esto no se soluciona como quieren vendernos los progres domesticados con un referéndum. Eso sería como decir que si la monarquía gana el referéndum es legítima, ¿no? También quieren vendernos pues que hay que apartar al rey emérito y ya está, y los mismos medios que nos han vendido durante 4 décadas que era ejemplar y se declaraban juancarlistas, pues ahora lo que pretenden es separarlo totalmente de su hijo Felipe para que pensemos que Felipe es el bueno y el otro es el malo, ¿no? Es lo de siempre de poli bueno, poli malo. Y creo que hay que denunciar todas esas maniobras del falso progresismo, que es que ni siquiera planta cara a la monarquía, ¿no? Lo vemos en Unidos Podemos, que ni siquiera apoya las movilizaciones contra la monarquía que ha habido recientemente en las calles y como mucho con la boca pequeña y de una forma tímida hablan de un referéndum, pero luego sale Pablo Iglesias alabando al rey, diciendo que es sensato y tantas otras canalladas que ha dicho, ¿no? Yo creo que es muy importante, como digo, hacer hincapié en que tienen que ser juzgados y condenados. Y eso, lógicamente, bajo este régimen es totalmente imposible. Necesitamos conquistar una república popular que lo haga posible.
También creo que es muy importante que estemos atentos no solo a esta maniobra a corto plazo, que es la de salvar al rey Felipe a toda costa, sino a la que van a intentar cuando esto se les vaya de las manos y la cosa en las calles se ponga caliente y, por tanto fea para ellos, porque pueden prescindir en un momento determinado de la monarquía para vender que hay cambios, pero que en el fondo todo siga igual como pasó en la farsa de la transición, ¿no? Que el régimen siempre que se tambalea un poco, pues intenta maquillarse, ¿no? Para que no se le vaya de las manos. Lo han hecho muchísimas veces, lo hicieron sacando a Podemos, a Ciudadanos y también a Vox cuando la abstención estaba subiendo muchísimo y cuando se calentaba la cosa en las calles, y en un momento determinado, si lo necesitan, pueden prescindir de la monarquía. No pueden prescindir de otros pilares del régimen, como son los tribunales, los cuerpos represivos, el ejército y evidentemente la oligarquía que lo dirige, ¿no? Pero a la monarquía sí que se la pueden quitar de en medio si se ven muy apurados. Y habrá que estar atentos a eso porque pueden engañar a muchísima gente con el cuento de una república en la que todo siga igual y que, por supuesto, se van a colgar medallas los oportunistas de Unidos Podemos y van a vender, como ya lo están haciendo, pues que están cambiando muchas cosas sin que cambie nada. Si no tenemos una organización revolucionaria fuerte, no vamos a poder plantar cara como deberíamos. También sucedió en 2008 y en los años posteriores, pero sí creo que estamos en mejores condiciones y que podemos aprovechar mejor la oportunidad que nos brindan estas condiciones objetivas para favorecer las subjetivas, la organización, para fortalecerla, para elevar la conciencia, haciendo ver que este régimen solo sirve a una minoría, para la denuncia del capitalismo y de todos los partidos que lo sirven y perpetúan, y hacer ver la necesidad urgente de organizarnos al margen de sus partidos y sindicatos. Creo que no tendríamos perdón si no aprovechamos esta gran oportunidad para avanzar y de algo malo sacar algo positivo. Y además hay que aprovechar para denunciar y que quede claro lo que son los farsantes de Unidos Podemos, que vinieron diciendo que lo iban a cambiar todo, que iban a saltar los cielos y que han acabado siendo la ridícula y asquerosa muleta del PSOE y por tanto del régimen. Que quede claro ya de una vez que no se puede confiar en estos estafadores, en estos vendedores de humo, para así, como digo, construir organización al margen de todos los chiringuitos del capitalismo, ¿no? Creo que es una gran oportunidad para que quede claro que no se puede confiar en la falsa izquierda, en la izquierda domesticada, porque así, cuanto antes quede claro eso, antes se va a fortalecer lo necesario, y si surge otro partido similar en un futuro, pues ya va a quedar claro que no se puede confiar en este. Si algo nos enseña el comunismo es atender a los hechos y no lo que un partido diga de sí mismo, porque hay partidos que dicen ser comunistas y si analizamos su práctica dista mucho de ser la de un partido comunista serio, por no defender, por ejemplo, principios comunistas fundamentales como el derecho a la autodeterminación, como la solidaridad con los comunistas represaliados, como la necesidad y legitimidad de impulsar la lucha ilegal, etcétera, etcétera. Creo que lógicamente la unidad es muy importante, pero no abstracta, sino en torno a unos principios que ante la represión, desde luego, deberíamos unirnos. Pero, por ejemplo, si llegan elecciones y algunos hacemos campaña por el boicot porque creemos que no hay que legitimar al régimen, que hay que aislarlo, que nadie nos representa y que no tenemos espacio en las instituciones para dar un mensaje verdaderamente revolucionario, pues si hay un partido que se dice comunista y que constantemente derrocha energías estériles en el electoralismo, pues lógicamente ahí no puede haber conciliación oportunista, sino que lo que va a haber es una lucha ideológica. Pero creo que es triste que a estas alturas no nos podamos unir en torno, por ejemplo, como digo, a la lucha antirrepresiva, aunque considero que se están dando pasos al respecto, pero que aún queda mucho por hacer y que es vergonzoso que haya partidos que se digan comunistas y que no denuncien, por ejemplo, el exterminio de presos políticos comunistas en prisión. Eso es intolerable.